Gracias, señor presidente. Vamos a hablar ahora de cosas serias, del tambor y de la Semana Santa. La conferencia tiene dos partes. Una primera parte que va a durar aproximadamente 45 minutos, tambor, un receso, y una segunda parte, orígenes de la Semana Santa en la segunda mitad del siglo XVI, en la diócesis de Cartagena y, por supuesto, Medellín. En este primer PowerPoint que estamos viendo, lo primero que nos llama la atención es que, ¿por qué hace aquí un boletín oficial del Estado?, nos podemos preguntar. ¿Qué hace un tambor que no es de Jin, es de Jumilla? No sé si los jumillanos que hay aquí lo saben. Un placer estar con jumillanos, trabajo en Jumilla, la quiero mucho. Pues está en la sacristía de la iglesia de Santiago. Aquí tenemos el escudo de Jin de la época de la que estamos hablando. Lo hemos puesto en grises porque en realidad no nos atrevíamos a poner ningún color. Relación topográfica número 6, 1576. Y de estos tambores hablo enseguida. Pero antes, don Francisco Peñalver y yo, cuando empezamos a trabajar, tuve la suerte de conocerle y que haya puesto su enorme archivo digital a disposición del pueblo de Jin. Gracias, don Francisco. Lo primero que nos preguntamos es por qué cuando declararon Vic la tamborada de Jin el 18 de marzo de 2011, aquí abajo no decía nada en realidad, decía, bueno, parece ser que hubo posible vinculación con los tambores de los moros, con el Bajo Aragón, pero al final termina diciendo, pero mientras que no haya documentos y no haya pruebas fehacientes, no se puede decir nada. Sí había pruebas fehacientes. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte de, gracias a la informática, gracias a la digitación, poder conseguir esa información muy dispersa, por cierto, pero que al fin y al cabo la teníamos. Gente tan ilustre como José María Franco Rodríguez, que fue 3 veces ministro, fue médico en Ellín con 19 años, señores, con 19 años, director de Correos, alcalde de Madrid, y más cosas. Cuando escribe en 1904 en el Heraldo sobre la Semana Santa de Ellín, por cierto, le acompañó unos dibujos preciosos de Abelardo, que luego más tarde los veremos, Abelardo Rebollo, pues no se sabía nada, pero vamos a ver que sí se sabe. ¿Dónde estaba la clave? La clave la teníamos en una persona de Ellín que vivió entre 1609 y 1667. Murió más joven que yo. Cristóbal Lozano Sánchez. El doctor en teología Cristóbal Lozano Sánchez. Comisario de la Santa Cruzada. Vicario de Ellín y de sus pueblos comarcanos. Y sobre todo, capellán de la Capilla Nueva de los Reyes, o de los Reyes Nuevos, de Toledo. Él utiliza, y por eso hemos puesto este lema al principio de todo, un endecasílabo precioso, un verso preciosísimo. Al son de destemplados a tambores. Sí, tiene ritmo, al son de destemplados a tambores. Era tamborilero o conocía el tambor, ¿verdad? Al son de destemplados a tambores. Cajas de pelea, tambores, a tambores. Haced encender los corazones.
¿qué es esto? ¿Qué hemos podido escuchar? Hemos visto a personas de la época de Carlos V, Felipe II, tocando lo que nosotros llamamos racataplán. No, era un toque militar de la época. Ahora después vamos a demostrar por qué. Hemos visto a nuestros tambores de yin tocando el racataplán. Sí, el racataplán viene del siglo XVI, increíble, pero ahora vamos a demostrarlo. ¿Por qué? Asociación de Yecla del siglo de oro, tambores de yin, mi corazón. ¿Cómo empezó todo? Los tambores están en España desde el siglo XV, finales del siglo XV. Vinieron en la última fase de la Reconquista, concretamente en 1483. ¿Qué ocurre? Miren, les voy a decir una cosa muy deprisa. El otro día, el 2 de enero, estuvimos mi mujer y yo con mi hermana en Toledo. Sí, en Toledo. Íbamos a escuchar una visa visigótico-mozárabe. ¿Por qué? Porque los orígenes de Ello, en los orígenes de Ello hubo una basílica visigótica, una diócesis, y queríamos saber cómo era el rito, qué músicas sonaban, qué se hacía en aquella época allí. Pero aparte de eso, sobre todo lo que queríamos era saber sobre tambores. ¿Y por qué en la Catedral de Toledo? En primer lugar, porque allí estuvo trabajando nuestro querido Cristóbal Lozano, como capellán, en la Capilla de los Reyes Nuevos. Pero en segundo lugar, y también mucho más importante quizás si cabe, es que allí tenemos el testimonio vivo de los primeros tambores. Cuando Hernando del Pulgar, en 1483, nos dice que se contratan a los suizos, por cierto, con el oro de yin, hubo que pagar 100.000 maravedíes para poder contratarlos, para poder venir, eran mercenarios de guerra, ellos se traen sus tambores. Ahora después lo leeremos enseguida. Pero es que aparte de eso, en el coro bajo de la catedral hay una verdadera crónica, como la columna trajana en Roma, una verdadera crónica de la conquista, del final del reino nazarí, del final de Boabdil. Allí estaban las 62 ciudades retratadas en madera por Rodrigo Alemán, que contaban esa última fase final de la Reconquista. Y muy importante, coincide exactamente los mismos años que nos dice el cronista de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar, con lo que está retratado en aquella sillería. Toma de Monfrío un tambor, este de aquí, 1483. Toma de Mojácar otro tambor, este de aquí, 1486. Ahora enseguida veremos que esto eran las fotografías de la época con la que se quería dar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Miren, el tambor es un instrumento musical y como tal empezamos a estudiarlo. Estos son los tambores que había a principios del siglo XVI. En realidad este es el tambor nuestro. Un tambor es un instrumento de membranas, de caja redoblante, que se toca con palillos y que tiene forma cilíndrica. Esto es un tambor. Esto que tenemos aquí no son tambores, son atabales de origen musulmán, concretamente, y un tamboril. 1511, Sebastián Virdun, música Gesturt Outgesobe. Ahí se nos explica claramente qué es esto y qué son estas cosas y cómo se toca. Pero es que más aún, aquí Mauricio Molina, cuando estudia en
magnífico artículo que se llama Cun recta percussione, que aparece ahí, la pueden ver, nos dice al final: por otra parte, los tambores cilíndricos de gran tamaño no aparecen registrados hasta al menos finales del siglo XV y por lo tanto pertenecen a otras épocas y estéticas musicales. El tambor no existía en la Edad Media, como tampoco existía el violín que yo toco o la guitarra eléctrica. No existía. Apareció en el siglo XV. Aquí tenemos ese día que mi mujer y yo estuvimos en esa maravillosa capilla mozárabe, viendo, escuchando, rezando con el rito visigótico mozárabe. Le pedimos permiso al pater para poder hacer una fotografía a uno de los primeros cuadros, si no el primero, donde aparece un tambor en la historia de España. Aquí lo podemos ver, 1509. Dentro de un poco veremos la foto completa. Acompañado, cómo no, con el pífano que acabamos de escuchar y con dulzainas, para recibir al cardenal Cisneros. Pero es que aparte de haberlo estudiado desde el punto de vista de la musicología, de la música como instrumento que es, también lo hemos estudiado desde el punto de vista de los diccionarios. Palabra tambor, a tambor, caja. Claro, si buscamos tambor no nos encontramos con la nada. ¿Por qué? Porque la palabra tambor se empieza a usar bastante avanzado el siglo XVIII. Pero el tambor como tal, que no se llamaba tambor, se llamaba caja de pelea, muy significativo, o se llamaba atambor, ya aparece con Nebrija y sobre todo con Covarrubias, el tesoro de la lengua castellana o española. En 1611, ese diccionario que le da el lenguaje a Cervantes, a Lope de Vega, a Calderón, a Quevedo, a Cristóbal Lozano, ya nos decía, hablando de esos tambores que son cajas militares y que no son ni los instrumentos que tocan los hunos ni los persas, son nuestros tambores, nuestros instrumentos. Y además nos dice algo maravilloso. Dice que tienen dos haces, en vez de dos pieles, dos haces, y es un sonido que hace encender los corazones de los soldados. Con los atabales, los timbales, andan juntas las trompetas, pero con los atambores andan juntos los pífanos. Uno y otro vocablo tiene el mismo origen. Aquí ya tenemos una primera prueba de una persona cultísima que le dio el lenguaje a Cervantes, la segunda parte del Quijote, a Quevedo, ya nos daba pistas. Si seguimos trabajando en los 56 diccionarios que hemos trabajado, 56, no uno, 56, señoras, 56 diccionarios, aquí podemos ver a tambor, 1726, todavía se llama tambor, aunque ya se empezaba llamándose más comúnmente tambor. El atambor o el tambor muchas veces era la persona que tocaba el instrumento. Pero es que si seguimos, 1739 volvemos, tambor, véase a tambor, nos vuelve hacia atrás. Ya el diccionario usual de la Real Academia de 1780 por fin ya nos dice lo que es un tambor, caja cilíndrica que cubierta por ambos lados de dos pieles estiradas que llaman parches, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia. Hemos dicho que los tambores los inventaron los suizos. Aquí está escrito en este documento, se puede ver, de Re Militare, de Diego Gracián, 1567, dice, de los atambores, los cuales los suízaros, que son los inventores del atambor. Aquí tenemos a los suízaros o los suizos, aquellos que Hernando del Pulgar nos dice, 1483, vinieron ansín mismo a servir al rey y a la reina una gente que se llamaban los suizos, naturales del reino de Suecia, que en la Alta Alemania. Estos son hombres belicosos. Aquí los tenemos, aquí están los suizos con sus tambores, la crónica de Spitz-Zilling, la constitución del cantón de Berna. Es una crónica entre 1140 y tanto, 1146, hasta 1465, y que escribe Schilling el Viejo y que se conservó en el castillo de Spitza, 1480. Aquí podemos ver a esos suizos que nos trajeron el tambor a España a partir del año de 1483, cuando con el oro de los reyes católicos, con el oro de Jin, tomaron esas ciudades de las que hemos citado antes. Y ya podemos ver cómo desde el primer momento el tambor se asocia ¿a qué? A la guerra y a la religión, como en Ellín, a la religión.
Esto que tenemos aquí es un tratado muy primitivo de 1450, en el que todavía, cuando se habla de los instrumentos de percusión, está en italiano, que acompañaban a la guerra, in alcuni altri ordini di quali, está hablando en italiano y nos viene a decir que en algunos otros instrumentos en los cuales, lo traduzco, el sonido resuena batiendo una concavidad. El tambor no es una concavidad, ¿verdad? El tambor es una caja cilíndrica, lo acabamos de decir, no es una concavidad. Si en 1460 Italia, que está justamente debajo de Suiza, no conocía los tambores de los suizos, ¿cómo se iban a conocer en Ellín? ¿Qué sentido tiene eso? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de don Francisco Peñalver, ninguno. Bueno, el tambor en el siglo XVI, hemos dado un salto, ya estamos en la época en la que los españoles globalizamos, nos marchamos al mundo, y por supuesto el tambor fue la globalización de este instrumento. Ya en 1509 podemos ver el tambor en el norte de África, lo que vimos mi mujer y yo el otro día en esa magnífica capilla mozárabe, donde escuchamos el rito visicótico mozárabe que tantísimo nos emocionó. Podemos ver aquí los tambores, aquí está el cardenal Cisneros, lo vemos, está desembarcando en Mozalquivir. Pero es que aquí al día siguiente ya está en la campaña de Orán, aquí hay un tambor dando órdenes, y aquí hay otro tambor haciéndole el protocolo, que está por aquí con el pífaro, o pífano, al lado del cardenal y del general Pedro Navarro, que era el que comandaba las tropas, por supuesto pagadas con el oro del cardenal Cisneros. Pero es que muy pocos años después ya lo tenemos en América, miren, aquí en 1513, cuando se van a fundar la provincia de la Nueva Castilla de Oro, de Castilla de Oro, ya tenemos que se marchan, aquí lo dice, Juan de Audinete y Miguel Bandanza y un pífano, eran dos atambores. Juan de Audinete y Miguel Bandanza eran dos atambores. Ya en 1513 ya se tocaba el atambor en España, ya había gente que tocaba el atambor, pero es que en 1536, cuando se funda la ciudad de Kórov, Nicolás Fidelman, que era un alemán que trabajaba para Carlos I o Carlos V, bueno, se llevan sus tambores y entonces encima cantan una misa y un Te Deum Laudamus, que luego hablaremos del Te Deum Laudamus, con acompañamiento de tambores o de atambores y de trompetas. Ya tenemos el tambor en América. Enseguida vamos a ver qué pasa con el tambor en América, que todo el mundo se va a sorprender. ¿Cómo eran los tambores de esa época? Así. Estos son los tambores de la época. Muy parecidos a los que acabamos de escuchar. Eran aún más grandes. Estos son de 1520, conservados, 1575, 1571. Estos están en España y estos están en Austria. Al fin y al cabo, la Casa de Austria, España, estuvieron súper vinculados con los Habsburgo, desde que llega Felipe I hasta que muere Carlos II. Por cierto, el médico personal de Carlos II era de Ellín. Pero no toca hablar de eso. Tambor en las batallas. Para saber cómo era un tambor hay que estudiar los tratados militares, porque en todos, desde 1536 hasta 1640, en todos los que hemos trabajado y estudiado, se habla de los tambores. Fíjense en este que es la doctrina militar de Escarón de Pavía, que trabajaba como militar para Felipe II, lo que nos dice acerca de los atambores. Los atambores son forzosamente necesarios porque no hay otra manera de significar generalmente a los soldados que los han de hacer, y no con atambores y trompetas, y son los primeros instrumentos de la guerra, pues con atambores se hacen los soldados y con los soldados y atambores se hace la guerra. Aquí vemos cómo eran. Estos son mercenarios lansquinetes alemanes, por cierto, que también trabajaron como mercenarios para Carlos I hasta que hicieron una barrabasada en Roma, la arrasaron y dijo Carlos, sí, voy a fundar el ejército profesional español. Y fundó, a partir de la infantería, los tercios. Pero es que también el tambor tiene tratados musicales, aquí los podemos ver. Este es un tratado musical de danza y tambor. Los primeros tratados impresos en el 16. ¿Qué pone aquí? Ta, 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 tan, tan, tan. ¿A qué suena eso? ¿Qué pone aquí? Tan, tan, ta, 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 tan, tan, tan. Si hay algún músico, lo podrá leer como yo. ¿Qué es eso? ¿A que suena algo de por aquí, de Tovar y de Ellín? ¿A que sí? Pues ya lo teníamos en 1581 escrito en este tratado de Toinot d'Arvaux. En francés, lo hemos leído.
Afortunadamente, para eso estudié idiomas, para poder entender estas cosas. ¿Saben ustedes cuánto medía este tambor de diámetro? 72 centímetros. Los que hemos visto ahora mismo son tambores de niños pequeños, como el que me compró mi madre cuando empecé a tocar el tambor en el 66 o 67, ¿verdad, mamá? No empecé por ahí. Pues eran tambores pequeñitos al lado de estos. Y, por supuesto, el tambor se vincula a algo tan de la época como los torneos. Aquí lo podemos ver. De Bonaventura Pistófilo. Otra vez aparece música escrita, otra vez tambores para darle las órdenes a los caballeros que están contendiendo. ¿Cuándo llega el tambor allí de forma documentada? Aquí lo tenemos. Relaciones topográficas de Felipe II, 1575. Aquí, firmado por Diego Marín. No sé si está Rafael Marín aquí. Aquí está el antepasado de Rafael Marín, el escribano de Ellín de aquella época, Diego Marín. Aquí lo dice: se van a la guerra de Granada, se rebelan los moriscos, aprovechándose la debilidad de la guerra de Flandes, llaman a los turcos, llaman a los piratas bereberes, toman la ciudad de Huéscar, matan a todo el mundo, aquellas guerras eran brutales, matan a todo el mundo. Se llevan a los cristianos como esclavos y los venden en el norte de África, y entonces Felipe II organiza, digamos, un ejército al mando de don Juan de Austria para tomar de nuevo las ciudades de Galera, de Huéscar y de todas las Alpujarras. Aquí se van 400 hombres de Ellín y sus pueblos comarcanos, Jumilla y Tobarra, son lo mismo, Jumilla, Tobarra, Ellín, ya lo hemos visto al mismo empezar, y se van comandados por el capitán Gómez de Balboa, que era hijosdalgo y el alcalde ordinario, y Francisco Rodríguez Soto de Vera. Se van con una bandera que llevaría el pendón de ese escudo que acabamos de ver hace un momento de Ellín de 1567. Ese era el escudo que nos citan las relaciones topográficas. Y se van a la guerra. Y ocurre algo, desde mi punto de vista, patético, porque en el sitio de Galera hubo una matanza brutal. Nos lo cuenta Ginés Pérez de Hita, nos lo cuenta Luis de Mármol, brutal, brutal. Se pasó a cuchillo a todo el mundo, salvo aquellos que eran susceptibles de ser esclavos o ser vendibles. Y miren ustedes lo que pasó. Aquí entra ya gente de Ellín. Miren lo que pasó. Una de aquellas esclavas, una mora, una morisca, aquí lo dice. Me da pena cada vez que lo leo. Viene prisionera cuando la cogen el 2 de febrero de 1570 y el alférez del que hemos hablado hace un momento, el alférez Francisco Rodríguez de Vera, se la trae como esclava a Ellín, sí, se la trae como esclava a Ellín a trabajar con él y con su mujer, Francisco Rodríguez de Vera, alférez mayor, y con su mujer María Monsalvo. Hemos trabajado, don Francisco y yo, cientos, miles de documentos, incluyendo esta tesis doctoral que tiene 1000 páginas para sacar este dato. Nos la hemos leído entera para sacar este dato. Aquí la tenemos, con las referencias. Si hay investigadores, los datos son para el pueblo de Ellín, para los investigadores. Y miren lo que dice, es patético, esto está hecho para Felipe III. Felipe III le dice al obispo de la diócesis de Cartagena, al que pertenecía a Ellín, Francisco Martínez de Cenicero: tómale testimonio, que quiero expulsarla, que demuestre que es buena cristiana porque no es vieja cristiana. Y esta señora nos dice lo siguiente: Isabel de Ayala, viuda de Antón Gómez, vecina de Ellín, 3 de septiembre de 1610. Digo que yo soy buena cristiana y he vivido como tal, y mi marido, ya difunto por serlo tal, fue admitido a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, en un lugar de más de 1000 vecinos, de donde por haberlo sido él conforme a las constituciones de las cofradías, ansí mismo yo lo soy. Y por los señores obispos, por contarles de esto, he sido exenta de acudir a oír misa a horas señaladas, con los demás granadinos, los demás prisioneros, los demás esclavos, por el buen concepto que de mi cristiandad se tiene, y he vivido de manera que he dado buen ejemplo de vida y he hecho ornamentos a mi costa al convento de Santa Clara. Aquí estamos, 1603 se hizo.
Y al Calvario que se va haciendo por mi devoción, hice unas puertas que me costaron más de 14 ducados. 1610 ya se estaba haciendo el Calvario. Ya se estaba haciendo el Calvario en 1610. Ya estaba hecha la ermita de arriba. Ya tenía sentido religioso. Ya se podía procesionar en 1610. Paradojas de la historia. Nos lo dice una mujer a la que querían expulsar, que era mora y que se la trajeron como esclava. Sigo. He tenido y tengo costumbre de dar de comer a pobres de la cárcel con el poco caudal que tengo, y esto de muchos días a esta parte, de manera que estas obras no se han hecho para dar color a mi buena cristiandad, para evadirme de la expulsión, sino por costumbre mía después que se me reconoce. Ultra de esto, sola soy, y muy enferma, y vieja de edad de 60 años, poco más o menos, y porque siendo Dios servido, querría continuar estas y otras buenas obras y vivir y morir como buena cristiana a vuestra señoría ilustrísima. Pido y suplico, contándole la verdad, mande por el orden que vuestra señoría ilustrísima fuese servido, me haga merced y limosna, deme exemplar del bando de la expulsión. La querían echar, había pagado las puertas del Calvario. Era de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y también era de la cofradía de Nuestra Señora de las Ánimas. Para echarla hicieron un tribunal con 3 clérigos, con un concejal que se llamaba regidor en aquella época y con 3 testigos, uno de los cuales era el mayordomo de la cofradía de las Ánimas a la que pertenecía. Gran cristiana, gracias a ella sabemos que la cofradía de Nuestra Señora del Rosario estaba constituida con constituciones en 1610 y el Calvario estaba hecho. Una pobre mora. Dios la tenga en su seno. Y aquí tenemos los documentos, que luego lo mostraremos, de toda la gente que vivía en Hellín en ese año, o en esos años. Aquí la tenemos, la doncella de Francisco de Soto. Ese es el censo de 1486. 16 años después, con 36 años, todavía seguía siendo doncella. Bien, 2 años después, Cristóbal Lozano, nuestro maestro, el que nos ha dado las claves de todo, absolutamente de todo. El tambor, sabemos que está en Hellín desde el siglo XVI gracias a él. Lo sabemos. Aquí tenemos la portada de los Reyes Nuevos de Toledo, libro 4, capítulo 3, en Hellín, fecha indeterminada, entre el 9 y el 20 de abril de 1567. ¿Qué ocurrió? Lo vamos a contar enseguida. Aquí está. Siempre decía que era vicario diversas veces de la villa de Hellín y de su partido. Procurador, trabajó para la Inquisición, fue capellán del rey Felipe IV, currículum extraordinario. Venía de una familia pobre, era hijo de carpinteros y llegó al círculo del rey, extraordinario. Lo tenemos enterrado aquí. De esas pocas personas ilustres de Hellín, poquísimas, que todavía siguen entre nosotros. Quizá para decirnos, hellinenses, que yo os he dado las claves del tambor y por eso sigo todavía entre vosotros. No desapareció en la guerra civil su tumba y sigue con nosotros. Aquí lo tenemos. Y la historia que nos cuenta es una historia terrible, asombrosa, épica, patética. Dios, ¿qué historia nos cuenta? En realidad, esa historia empieza de una manera terrible. ¿Cómo empieza? Pues con un intento de agresión a las mujeres de Hellín. Y como dice Calderón de la Barca, muy amigo de Cristóbal Lozano, voy a leer algo suyo. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor, patrimonio es del alma, y el alma solo es de Dios. Vamos a ver por qué. Don Francisco, por favor, la historia. Sí. La vamos a escuchar en Román Paladino.
como si fuera un romance. Solo en Murcia se ha conservado esta forma de contar a la manera de los romances antiguos. Y como él es murciano, lo va a hacer. Yo no tengo la habilidad que él tiene para hablar. Si tuviera que hablar de tráfico, seguro que hablaría porque hice el Reglamento General de Circulación. A la historia llevo dedicado bastantes años, porque llevo muchos años en Ellín. Esto lo hacemos para que los pueblos de Ellín y Tobarra, que en el siglo XVI formaban parte de la vicaría de Ellín, no se separen de ellos y del tambor, porque es conjunto para los tres pueblos. A los jumianos se lo digo, se lo demostraremos, a los tobarreños también, y también hablaremos en su momento de cómo un día el tambor de Ellín, desde esa fecha de 1567, fue pasándose a Moratalla, fue pasándose a Baena. Ahí conservo los periódicos de hace 150 años, donde Baena dice, tocamos el tambor porque lo hemos copiado de Ellín. Me he encontrado a Moratalla, que empezó a tocar en el año 50, diciendo también que lo copió de Ellín. Todo eso lo he ido acumulando, y gracias a él le vamos a dar un poco de luz, porque yo prácticamente conozco a poca gente. Prácticamente no salgo de casa, siempre estoy con la cabeza en la historia. He hecho aquí sobre los Reyes Nuevos de Toledo, aunque ese documento es de 1667, cuando murió él, Cristóbal Lozano. Este documento que tengo aquí es del 66. Vale. Este documento es anterior, un año antes se hizo. En los Reyes Nuevos de Toledo, en el libro cuarto, capítulo 3, esto lo acabo de hacer en trobo, como los murcianos lo hacemos normalmente, para que la gente entienda, sin tener que leer el castellano antiguo, qué es lo que ocurrió en Ellín. Y ahora él después resalta y hace una ampliación de lo importante por qué tocamos el tambor en Ellín. Esto empieza así. Voy a contar un suceso que trataré de la gente, de la historia de un motín acontecido en Ellín cuando reinaba el Prudente. Las novelas y el teatro, de licencias soldadescas, dramáticos episodios, de sanras y de reprimendas. En otros siglos pasados, según cuentan las leyendas, militares y paisanos tuvieron luchas horrendas. Entraron en esta villa dos compañías de tunantes, bisoños en demasía, con vicios y mar talante. Marchaban a Cartagena para embarcarse hacia Flandes, que por cierto, iba un capitán que se llamaba Julián Romero. Hizo un poema que él era tamborilero. Pero llegaron al pueblo con una actitud cobarde. Alojándose en las casas, pues no llegaron muy tarde. Los vecinos se encontraban en el campo de faenables, su gratis alojamiento con capón, gallina y hambre. Los de menos miramientos dejan la cena al instante, pedían dormir en cama con el Irene de amante. Mujeres fueron violadas, forzadas por la violencia. Otras pedían socorro, por no perder la inocencia. Las que tenían compañía, a la fuerza por la fuerza, con defensa respondían. Y las que yacían solas, hacia los cerros corrían. Así andaban las cosas, cuando maridos e hijos, padres, hermanos y novios, volvían a sus cobijos. Gente murciana sufrida, como el Dios que los bendijo, cargados con la razón, heridos en su entresijo, y juntamente indignados con esa expulsión de pijo, a palos y a cuchilladas comenzaba el revoltijo. Órdenes desordenadas y formando una cuadrilla, están tocando a rebato las campanas de la villa. Y se poblaron las calles de aquella gente sencilla, sus gritos de confusión, todo un pueblo en rebelión, con su guerra de guerrilla. Y los soldados clamaban, a mí el rey, que haga justicia. Unos salieron desnudos, fue el fruto de su avaricia. Otros con heridas, tuertos, teniéndose por dichosos, se escapaban por los huertos, son infiernos horrorosos. Los menos afortunados, en el sangriento concierto, de 400 soldados, 200 quedaron muertos. Clamaban los oficiales, confundidos sus cerebros, huyamos de estos rebeldes. Solo han sido unos requiebros. Los traidores sois vosotros, no queréis justificaros, y decían los sellineros, matad los apedreados. El alcalde don Alonso, persona de gran valor, deambulaba sin sombrero y sin capa de señor. Discernía quién es la culpa, quién es el provocador. Estaban claros los hechos y el pueblo no perdonó. Los clérigos franciscanos, con propósitos de enmienda y con tan grande alboroto,
Quien pueda entender, que entienda. Salieron con sus plegarias, con sus regos y plebendas, enterraron a los muertos en el convento, en la tierra. Al sonido de tambores, los capitanes bragados recogieron casa a casa y recorrieron casa a casa recogiendo a los soldados. Faltan muy poquito ya. Es que esto es la historia que os cuenta este hombre. Al cerro de San Cristóbal, que está cerca de la villa, llegaron a refugiarse los soldados en cuadrilla. Sitio de la antigua ermita, con el máximo derroche, los tambores militares sonaron toda la noche. Muchos bisoños huyeron, los viejos me lo contaron, por el pánico terror, y muchos que desertaron, pero los más belicosos al pueblo atemorizaron. Para aclarar el suceso, que nunca se depuraron, ninguno de los testigos a culpables delataron. En aquel tiempo en España no hubo papel que sellaron. La protesta por respuesta, la villa se fue a la ley, los vecinos acusaron a un puñado de soldados mandando una aposta al rey. Pero la parte contraria, capitanes patriarcas, con sus pliegos de descargo, daban quejas al monarca. El rey Felipe II, su prudente majestad, quiso dejar bien sentado el principio de autoridad y los hechos verdaderos de saber cómo ocurrieron y dar luz a la verdad. De acuerdo con su consejo, quiso dar un escarmiento y marcharon sobre allí a caballo un regimiento. Tiene el orden de arrasar todas las casas del pueblo sin dañar a las mujeres, a los niños y a los clérigos. A la voz de este decreto, la villa quedó aterrada por el tremendo castigo que del rey no se esperaba. Condujeron a los niños, preparando la mortaja, marchándose a las mujeres, llevándoles sus alhajas a otros pueblos comarcanos, tomándose la ventaja. Cuando llegó el día terrible, con la razón como argucia, los jinetes con sus picas ponían toda su astucia. Heridos del sol cegados, con esa falsa denuncia, llegan por los algezares por el camino de Murcia. La clerencia franciscana, de luto por la indulgencia, ven los negros en sus cruces voces de piedad y clemencia. Andando medio descalzos, oraciones rezarían, a modo de Viernes Santo, solo el silencio vencía, y delante del ejército misericordia pedían. Rezando sus encomiendas, haya paz y no la guerra. Los capitanes perdidos cayeron rodillas en tierra. El jefe de los soldados parece que vio la luz y, quedándose admirado de su caballo apeado, ante todos los soldados se arrodilló ante la cruz. El momento era solemne, situación de gran embozo. Solo bastaba una orden para acabar con su gozo. Y le causó compasión este pueblo generoso. Por lo que se dio la orden, voy a contar los motivos. Llegó una orden real en el último suspiro. El correo del rey Felipe le suspendía el castigo. Las campanas de la villa están tocando repique, los vecinos y soldados ya se quitaron el pique y sus voces entonando «Gloria a Dios». En su desquite gritaron al unísono «Viva nuestro rey Felipe». Y desde los algezares, todos juntos en unión, con tambores destemplados, penitentes de pasión, sería un cuarto de legua su carrera en procesión. Dirigiéndose a la iglesia, Dios les dio la bendición. Con un Te Deum laudamos, ahora les explica lo que es el Te Deum laudamos, nació nuestra tradición. Y por su divina gracia, con el toque de tambor, el rey ordenó a la villa, «Ellinero, a tu tambor». Eso les contó Cristóbal Lozano. Parece un relato ficticio, pero no lo es. No lo es. Parece increíble, pero no lo es. Es real y verosímil. Ahora verán por qué. En primer lugar, porque justamente en ese momento, voy a coger, cuando empieza la guerra de Flandes, en abril de 1567, se movilizan 2 banderas desde Aranjuez hasta Cartagena, de bisoños o reclutas, no eran soldados. Vienen, llegan allí entre el 9 y el 20 de abril de 1567. ¿Por qué sabemos esto? Porque está recogido en la historia, son datos objetivos que están en la historia. Antonio Carnero, vamos a ver quién lo cuenta.
1520, las crónicas de la Guerra Civil de Flandes. Todo encaja con lo que nos cuenta Cristóbal Lozano. Lo escribió 90 años después. ¿De dónde sacó la información? Ginés Lozano, Jaén, un amigo, profesor catedrático, alumno de don Mariano Vaquero Godianes, que a su vez ha sido alumno de Ángel Balbuena Prat, magníficos catedráticos de literatura, decían que Cristóbal Lozano era un genio. Fue capaz de recompilar estos datos, probablemente cuando trabajó en la Inquisición en Murcia, eran datos reservados, enseguida digo por qué, y fue capaz de darle la vuelta de un relato que empieza con ultraje contra las mujeres. Él es capaz de darle la vuelta, de hacer un relato didáctico moral en el que se le da gracias al rey por ser capaz de, a través de, en nuestro caso, de los tambores, de la oración, primero separar a las personas y después conseguir el perdón. Aquí está el documento del duque de Alba escrito desde la Roda, en estas mismas fechas, poniéndose en contacto ni más ni menos que con el maestre de campo del tercio de Cerdeña, Gonzalo de Bracamonte, y con Andrea Doria para hacer la ruta hacia Flandes por barco. Esta gente que vino allí no eran soldados, eran bisoños y se comportaron como unos salvajes, Ahora veremos las consecuencias. Miren esto que hay aquí, importantísimo. Miren este dato que hay aquí. Saquen su móvil, por favor. Saquen su móvil. Póngalo en YouTube. Pónganlo. Sáquenlo, sí, por favor. Sáquenlo. Pónganlo en YouTube. Y pongan lo siguiente. Llamar cajas tropa. Llamar cajas tropa. Y vean lo que les sale. 3:30 a 4:30. Háganlo. Aquí no hay trampa ni cartón. No soy Houdini. Soy el hijo de Antonio Sastre y la Glorín, simplemente. Llamar caja tropa. 3:30 a 4:30. Porque sale esto. Si eres instructor y deseas recibir tu certificado que te acredite como maestro instructor de banda de guerra, o deseas que vayamos a tu localidad a brindar capacitación, mándanos un correo a instructoresdemexico@hotmail.com. Se oye muy parecido a instrumentar tropa. La diferencia es para dos. Muy bien, compañeros, ahora vamos a ejecutar el toque militar, el toque de ordenanza llamada. Este es así. Ahora vamos a hacer el ejercicio de llamada de tropa al estilo civil. Sorprende, ¿verdad? Sorprende, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Muy sencillo. Muy sencillo. Estamos hablando de los soldados de Felipe II, que eran como los marines, estaban en casi todo el mundo y por supuesto que estuvieron en el Virreinato de Nuevo México. Y allí llevaron sus toques
Y el mismo toque que nos dejaron aquí en Ellín, nuestro racataplan, en realidad es el llamar en caja a la tropa, a los soldados. Es un toque militar. Ese toque militar nos lo hemos encontrado en todos los tratados desde 1536, desde que hemos empezado a trabajar los atambores de Carlos I, de Felipe II y de Felipe III. En todos está toque de llamar. Hay otros 27 toques más. Esto es una exclusiva. Ni siquiera los militares del ejército de la infantería española en este mismo momento saben que se ha conservado un toque raíz desde la época de Carlos I. Lo estamos presentando en primicia. Ustedes son unos afortunados, han querido venir y lo están viendo con sus propios ojos. Es así, no hay trampa ni cartón. Quien no esté de acuerdo, que lo diga, es el momento. Es más, les digo una cosa, todos esos toques que hay en los Estados Unidos, de todas esas zonas, desde Colorado, California, Nuevo México, Arizona, toda esa tradición del tambor viene de España. Todas esas peleas de bandas, como esta que estábamos viendo ahí, no hemos escuchado a los civiles. Toda esa tradición tambor de América la llevamos los españoles. Hicimos la globalización del tambor, sí, parece mentira, pero lo hicimos. A nosotros nos ha quedado aquí. El otro día, cuando subimos al Calvario, en 2022, en ese Viernes Santo, todo el mundo, nadie sabe por qué tocaba, todo el mundo tocaba, y nadie sabe por qué el racataplan. No se sabe, ahora sí lo sabemos, porque se asoció el tambor con la religión. Ahora redundaremos en esto un poco más. Estamos terminando la primera parte. Esos malditos bisoños que ultrajaron a nuestras abuelas acabaron muy mal. Hay documentos históricos que lo demuestran, se los voy a enseñar ahora mismo. Miren, aparte del cerrico de San Cristóbal, donde estuvieron tocando llamar en caja a los compañeros toda la noche, esto es lo que ya no queda nada de aquella ermita. Esto es lo que les pasó. En teoría iban a ir 15 banderas a la guerra de Flandes del Tercio de Cerdeña. 11 los mandaron a los presidios de la Toscana a hacer fortalezas, trabajos forzados, y hicieron 13 fortalezas en 3 años. Pero es que los otros, los que fueron a la guerra, en el cerco de Nimega, esto se puede buscar hasta en la Wikipedia, que no es nada particular encontrar datos, ahí, pues contraviniendo las órdenes, fueron a una ciudad, fíjense cómo se llamaba, a Elingerle, miren cómo se escribe, un año después de lo de Ellín. Allí los cercaron y tuvo que ir el duque de Alba a liberar el cerco. Pero es que una vez que habían sido liberados, ¿qué hicieron esta gente? Que ya eran soldados, no eran reclutas, no eran bisoños. Se dedicaron a hacer lo mismo que habían hecho en Ellín. Ahí empezó la leyenda negra de España en Holanda. El otro día, cuando Zelensky, el día de la fiesta nacional de los holandeses, hablaba en el Parlamento, hablaba de lo que hizo Alba, el duque de Alba. Bueno, no se refería a los españoles en sí, pero sí decían que se liberaron de la opresión. Los holandeses hablan de la leyenda negra española. Probablemente quedara todavía alguno de aquellos que pasaron por Ellín, probablemente. Y hicieron lo mismo en un pueblo que se llamaba casi igual, Casualidades del Destino. Yo, como mi amigo José Antonio Iniesta, hablo de sincronicidades. Terminamos ya. Los ecos de este relato, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX entero, el relato se conoce, fue muy conocido. Parece ser que lo conocía casi todo el mundo menos nosotros. Por último, un reconocimiento a las personas que vivieron aquello. Tenemos el censo de Ellín de 1586.
Lo hemos conseguido, sí, lo hemos conseguido, de todas las personas o de casi todas, salvo los clérigos y los franciscanos. Esto es una ejecutora de hidalguía de un pariente de mis sobrinas, de Juan de Hermosa, el que hizo el ábside de nuestra iglesia de Santa María, más tarde Santa María de la Asunción, 1552, se hacía en Granada, para que vean un documento de la época. Y aquí vamos a poner los nombres de algunas de esas personas. Y con esto terminamos. Gracias.